simplemente apoyada. Las máximas solicitaciones que se dan son en el centro del barco. O sea que en la parte del medio, si hacemos rápidamente lo que es el diagrama de momentos flectores, vamos a tener que en esta parte, ¿no?, que es el máximo momento, que con la fórmula ya genérica sabemos que es la carga Q multiplicada por la longitud de L al cuadrado dividido entre 8. Entonces nosotros tenemos que analizar en el centro del barco. Ahora, ¿qué más tenemos de especial en este ejercicio? Si nos damos cuenta, la forma del cable es totalmente recta. Si ya llegaron con el ingeniero al tema de tipos de pretensado, existen dos. Uno que es pretensado o pretraccionado y el otro que es posttraccionado. En este caso, como es totalmente recto, ya nos damos cuenta que es un pretensado pretensado. Entonces, primero para el cálculo de esto, vamos a calcular lo que son las propiedades geométricas. Pero antes de eso, voy a decir de que la longitud desde el centro de gravedad hasta por donde pasa el cable va a ser de 5 centímetros. Ahorita no sé cuánto es la excentricidad, por si acaso, desde el centro de gravedad de la sección hasta el cable. Solo sé la distancia desde el cable hasta la fibra inferior. Para eso necesitamos el centro de gravedad de la fibra total, que ahorita lo calculamos. Entonces vamos con las propiedades geométricas. Primeramente vamos a calcular lo que es el área. El área sería igual a la sumatoria de ambas áreas. Aquí voy a tener un área 1 y un área 2. El área 1 tenemos que es de base de 50 centímetros por una altura de 12. Y el área número 2 tiene una base de 25 centímetros por una altura de 70 menos los 12. 70 menos 12 centímetros. Que mejor lo coloco ya dado la altura. 70 menos 12 sabemos que es 58. ¿Cuánto sale esto? 2050. 2050. Después vamos a ir con el cálculo del centro de gravedad. Y1P, vamos a decir. Esto es igual a la sumatoria de las áreas por los baricentros de cada una de las figuras dividido el área total. Entonces, si lo hacemos, sería el área total, ya lo tenemos, que es 2050, y el cálculo de las áreas por su centro de gravedad sería primero el área 1, que es 50 por 12, por su centro de gravedad. Vengo acá con el área número 1. Su centro de gravedad de la figura 1, que haría de esta forma. Y1 sería la altura total, 70, menos 12 sobre 2. Y esto sería 64. Más el área 2, que es 25 por 58, por su centro de gravedad. En este caso sería la mitad, ¿no?, de 58. 58 sobre 2. ¿Todo esto cuánto nos da? Después tenemos que calcular lo que es un Y2P. Ahora, ¿qué son cada uno de estos valores? Si todavía
conocer. Cuando calculamos lo que son las tensiones en una sección de hormigón pretensado, tenemos que realizar o calcular lo que son las distancias entre el centro de gravedad y los bordes, tanto superior como inferior, o sea, las fibras. Si nos venimos aquí a fijarnos, esto sería Y1P, o sea, la distancia entre la fibra inferior hasta el centro de gravedad. Y el Y2P vendría siendo del centro de gravedad a la fibra superior. Esto vendría siendo 70 menos 29.24. ¿Cuánto sale eso? Ahora, ¿por qué razón se preguntarán que estamos calculando lo que son las propiedades numéricas? Si ya tienen conocimiento de estas dos fórmulas, se fijarán que son las tensiones en la fibra superior y la fibra inferior. Perdón, la fibra inferior y la fibra superior. Y aquí tenemos lo que son W1, W2 y el área. Estos tres datos son de las propiedades numéricas. W1 es el módulo resistente, que su fórmula es inercia sobre el centro de gravedad, o perdón, la distancia desde el centro de gravedad a una de las fibras. Entonces tenemos que calcular W, y para calcular W tenemos que calcular la inercia. En este caso la inercia se nos va a hacer un poco larguito para hacerlo, pero lo vamos a realizar. Para el cálculo de inercia de una sección compuesta, tenemos que aplicar lo que es Steiner. En este caso, voy a colocar por aquí la fórmula de Steiner. La fórmula de Steiner se nos dice que es la inercia para cualquier eje es igual a la inercia de la figura en su eje baricéntrico más el área multiplicado por la distancia entre la figura y el eje a calcular al cuadrado. Entonces venimos aquí otra vez al cálculo y vamos a ir primero con la inercia número 1 de esta figura. Primero, la inercia baricéntrica, que es igual a la base por la altura al cubo. En este caso la base es 50 por la altura 12 al cubo dividido 12 más el área, que sería 50 por 12 por su distancia hasta el centro de gravedad al cuadrado. ¿Esa distancia cuánto vendría siendo? Miren, estas distancias, esta pequeña distancia, si lo colocamos de una fórmula, o sea, en fórmula, sería igual a Y1P menos Y en valor absoluto. ¿Ahora qué se refiere todo eso? El Y se refiere a los centros de gravedad de las figuras, pero desde este. Y el Y1P es justamente el centro de gravedad. A ver, si nos fijamos en la figura número 1, este es el centro de gravedad, ¿verdad? De la figura 1. Ahora, de la figura total, el centro de gravedad viene siendo este otro de acá. Este es el Y1P. Y para calcular justamente la distancia entre el baricentro de esta figura y el baricentro total, o sea, esta distancia de acá, entonces vamos a tener que restar a Y1, el Y1P, esta distancia menos esta. Entonces venimos calculando y sería Y1P es 29.24 menos Y1, y Y1 es 64.
Ahora, a mí no me causa ningún problema cuál va primero y cuál después. ¿Por qué razón? Porque esto está elevado al cuadrado. Sea positivo o negativo elevado al cuadrado, siempre va a ser positivo. Esto es solamente de la figura 1. Vamos ahora con la figura 2. Más, la figura 2 tendría una base de 25 por una altura de 58 elevado al cubo dividido 12 más el área de 25 por 58 multiplicado, y aquí aplicamos lo mismo. ¿Bien? La figura 2 tiene básicamente su centro de gravedad en esta posición. Este es el valor de Y2. Y yo quiero conocer la distancia, la distancia entre su centro de gravedad de la figura y el centro de gravedad de la sección total. Esto vendría siendo el D2. Esta distancia sería Y1P menos el valor de Y2. Y1P es 39.24 menos Y2, que Y2 es 58.52. Todo esto al cuadrado. Sacamos la inercia total. ¿Me pueden ayudar con esto, por favor? Por si acaso a todo esto, he tratado, he decidido para este ejercicio hacerlo de la forma directa, con la fórmula. Pero se van a dar cuenta en el examen de que las formas de la figura son mucho más compuestas, por así decirlo. Por ejemplo, este segundo ejercicio después lo vamos a ver. Y la figura que se nos dio en el examen, pues, ¿cuántas figuras tiene? Yo lo puedo dividir a lo más que pude en 5 figuras. Si hacemos 5 figuras para sacar la inercia, va a ser pues de esta forma: 1, 2, 3, 4, 5, va a ser muy largo. Así que la mejor opción que yo he encontrado es hacerlo de la forma más ordenada, que es mediante la tabla, ¿no? Como hacemos en resistencia de materiales. Lo vamos a aplicar eso después. En este caso, como son solo 2 figuras, podemos aplicarlo de esa forma, pero igual sigue quedando largo. A mí me sale 933.561. 933.561,41 centímetros a la cuarta. Con la inercia ya podemos calcular lo que son los módulos existentes. W1. El W1 por su caso es la inercia dividido la distancia del centro de gravedad a la fibra inferior, Y1P. Y el módulo 2 es igual a la inercia dividido Y. El primero sale 23.791,06.
349,85. Ya. 85. Y es 349. Ya estamos con las propiedades geométricas. Pero aquí de las propiedades geométricas falta algo, y es justamente la excentricidad. La excentricidad es igual a Y1P menos el valor de C. El valor de C, por si acaso, el ingeniero siempre lo toma en cuenta, que es el valor que existe entre la fibra inferior y la distancia que existe de esta a la ubicación del cable. Ese es el valor de C. En cambio, el valor de la excentricidad es desde el centro de gravedad de la sección total hasta la ubicación del cable. Este es el valor de la excentricidad. Y si lo pueden calcular esto, que sería el valor de C 5 centímetros y esto es 39. 4 más 5, 24 puntos, 24 centímetros. Ahora sí, vamos a calcular lo que son las solicitaciones. En este caso, creo que lo vamos a dejar para la siguiente clase, lo que es el tema de pérdidas. Lo vamos a hacer simplemente esto. Vamos a hacerlo completo, ¿ya? Vamos a hacerlo con todas las cargas. Pero hay dos tipos de carga muerta, por si acaso. La primera carga muerta es debido al peso propio. ¿A qué se refiere el peso propio? Se refiere al peso del hormigón de la viga estructural. Ese es el peso propio. Después tenemos una sobrecarga. Y la sobrecarga se refiere al peso que se le añade al peso propio. O sea, si es que nos referimos al puente peatonal, por si acaso, serían las baranas. O también si es que le ponen algún tipo de piso, también es ese peso que existe. O también los cables de electricidad que pasan por la parte inferior. Todo eso es la sobrecarga. O sea, es una carga muerta no estructural. Y después tenemos lo que es la carga viva, que para el caso de los puentes peatonales es la carga de las personas. Para el caso de los puentes vehiculares, creo que se las toma como cargas horizontales. Así que estas son las tres cargas que entran. En este ejercicio, la carga viva es de 700 kilovoltios por metro. La sobrecarga la estoy adoptando como 250 kilovoltios por metro. Y lo que es la carga de peso propio, vamos a colocar aquí. G1 va a ser el peso propio. G2 va a ser la sobrecarga. 1, 2. Y el valor de Q, bueno, la carga viva. Y esto lo voy a colocar al cuadrado por si acaso. La carga número 1, o sea, debido al peso propio, se calcula de la siguiente forma. Y es el peso propio, pero el peso específico del hormigón pretensado multiplicado por el área de la sección. Del hormigón pretensado, si no me recuerdo mal, es 2350 kilovoltios por metro cúbico. Y el área es el área que calculamos, que es 2050.
Si lo llevamos a metros cuadrados sería esto 0.2050 metros al cuadrado. Esto se va, esto se va. ¿Cuánto queda esto? 2350 por 0.2050. 481,75. 65 o 75. 75. Esto sería kilovoltios por metro. Ahora, con el tema de la sobrecarga. La sobrecarga, si lo llevamos a una forma lineal, tiene que ser esto. El valor de la sobrecarga, lo voy a colocar como G, por la base de la sección. En este caso, la base, o sea, donde se apoya toda la sobrecarga, es una base de 50 centímetros. En este caso, si lo llevamos a metros, sería 0,5. 250 kilovoltios por metro multiplicado por 0.5 metros. Y la mitad, ¿no? 125. Sí. 125 kilovoltios por metro. Y por último, la carga viva. ¿Qué sería esto? La carga viva Q. Bueno, en este caso sería la W, la carga W. W multiplicado igual por la base. Igual por la base. Esto vendría siendo 700 kilovoltios por metro cuadrado multiplicado por 0.5 metros. Esto es 350. La suma de todas estas cargas, ¿qué podemos hacer con la suma de todas las cargas? Pero en realidad no se tiene que hacer con la suma de todas las cargas. Algo que hay que tomar en cuenta es lo siguiente. En esta clase solamente vamos a hacer en uno de los estados. Todavía no han llegado a los estados, ¿no? De los hormigón. No. Ya. Hay un estado inicial y un estado final. El estado inicial es cuando recién se construye básicamente la viga. Lo que tengo entendido cuando hacen los puentes es lo siguiente. Esas vigas no de pretensado no se lo hacen directamente al puente, sino que lo hacen en un lecho de vaciado. Y recién después de eso se lo alza con grúas y se la coloca encima del puente. Ese es el estado inicial, donde la viga simplemente tiene en cuenta solo el peso propio. Solamente el peso propio tiene en cuenta. Claro, la viga se la vacía, se la pesa, o sea, se la hace con el pretensado y después se la alza. Ese es el estado inicial, donde solamente interactúa una de estas tres cargas, que es la del peso propio. Después, recién cuando se lo coloca en su base, existe después que se lo coloca un tablero y cuando ya el hormigón gana toda la suficiente resistencia, es que tenemos que tomar en cuenta las tres cargas. En este caso, vamos a hacer como si esto hubiera puesta la carga completamente en el puente. O sea que vamos a usar los tres tipos de cargas. Y para el cálculo, cuando ya tenemos en cuenta los tres tipos de carga, es como un P infinito. No sé si lo vieron ya en el libro con el ingeniero de P infinito. Todavía no. Pero se usa un P infinito. ¿Por qué decimos P infinito? El pretensado pasa lo siguiente. A medida que pasa el tiempo, el pretensado va perdiendo lo que es tensión. O sea, es por eso que lo colocamos como infinito. Pasa un largo tiempo. Al inicio, cuando recién está en el suelo, el pretensado actúa de una forma más fuerte sobre la viga y es un P inicial. En cambio, cuando ya está colocada sobre el puente, ha pasado, digamos, unos 5 años, ya tomamos en cuenta como un P infinito. Ya
que ya ha pasado todas las pérdidas del hormigón. Así que estamos en ese caso, básicamente. Así que por estas razones, vamos a tomar en cuenta la suma de todo esto. ¿Lo pueden sumar? Estas tres cargas. $956,75. 900. 56,75. Y después tenemos que calcular lo que es el momento. Yo voy a colocar como un W. Y esto prefiero colocarlo como un valor Q'. Y esto es un valor de W. Ahora el momento que se genera en el centro del plano, ya habíamos dicho, ¿no?, que es Q. En este caso lo cambio a W. W por L al cuadrado dividido 8. Me voy haciendo 956.75 por la longitud de 7 metros al cuadrado dividido 8. Es un momento. ¿Cuánto de momento? 5.860,09. Entonces, kilocompios por metro. Con todo esto, ya tenemos el valor de P, y es un valor inicial, el valor del área también, la excentricidad también la tenemos, también tenemos los módulos resistentes y tenemos lo que es el valor del momento de acción. Así que ya podemos calcular lo que son las tensiones. En las fibras. Primeramente la tensión en la fibra inferior, que es la tensión número 1. La tensión número 1 es igual al pretensado, que en este caso es de 20 toneladas. Si lo llevamos a kilopondrios sería 20.000 kilopondrios. Dividido el área, que es 0.2050, más el valor del pretensado, no lo voy a borrar, más 20.000 por la excentricidad que fue. Perdón. Aquí esto por si acaso lo vamos a trabajar en centímetros, no metros. Aquí sería entonces 34.24 dividido el módulo resistente 1, que es 23.791.06, menos el momento, que es 5.860.09, dividido, y seguimos con el módulo 1, 23.791.06. Pero aquí sucede algo. Miren que este momento está multiplicado por metro, ¿verdad? Eso tenemos que llevarlo a centímetro. Y para llevarlo al centímetro, tenemos que multiplicar esto por 100. Entonces, con eso tendríamos lo que es la tensión número 1. A eso lo pueden calcular. Y ahora la tensión número 2 sería 20.000 dividido
13,01. 6,5. Abajo sale 12,9. Menos 3,15. Ah, no, no está marcado acá. No cambia los moldes. Ya, vamos más como no te explico. Menos 5,36. Salieron esas tensiones. La otra opción no la quiero ocupar porque ahí les voy a explicar lo otro. Así que lo voy a dibujar aquí lo que son las tensiones. Ya. Este es un caso raro. Este es un caso raro. Y a ver, si hacemos lo que son las tensiones, la fibra superior me sale que es 6,5, más o menos de esta forma. En cambio, la fibra inferior, 13,91. La tensión entonces estaría de esta manera. Aquí sería 6,5 y aquí sería 13,91. No son las dos de compresión. Ah, verdad. Son positivas, ¿verdad? Ahora, este caso, si bien tomamos en cuenta de que sea pura compresión, no es óptimo. ¿Por qué razón? Se preguntarán. El hormigón, normalmente su capacidad de compresión es alrededor, bueno, para los pretensados lo mínimo que puede ser es de 280 kilopascales por centímetro cuadrado, que ya aplicando lo que son con normas, creo que es admisible hasta un 70%. Digamos que tiene que admitir hasta 200 kilogramos por centímetro cuadrado. En este caso hay muy poca compresión. ¿Ya? ¿Por qué razón es esto? Las cargas que le llegan a esta viga son muy pequeñas. ¿Ya? Son muy pequeñas. Es por eso que nos está saliendo todo compresión. Incluso en la parte de abajo debería de estar mucho más baja la compresión que la parte de arriba, pero es al revés. Es justamente porque las cargas externas son muy pequeñas para este tipo de sección. Es por eso que ocurre este caso. Ya después en otros ejercicios, incluso que el ingeniero les vaya dando, se van a dar cuenta que siempre la parte superior, por lo menos al final del pretensado, van a salir tensiones de compresión muy altas. Esto es como un caso como si recién se hubiera vaciado la viga y no habría ninguna carga más externa. Es por esa razón que está saliendo. Pero esa es la forma, esta es la forma del diagrama de tensiones. Ahora vamos con el tema del cálculo de las secciones, que es lo que les estaba diciendo, ¿no? No sé si quieren que lo borre completamente todo eso y lo volvamos a hacer.